nuestra oración. Amén. ¿Quién quiere orar? Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Padre, venimos ante ti, Señor, para ser enseñados por tu palabra, Señor. Usa grandemente, Señor, a voz de nuestro hermano, Señor, que tú has puesto en su corazón, Señor, de darnos esa palabra, Señor. Hoy te agradecemos por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Yo sé que trabajamos, tuvimos algo que hacer, Señor, pero aquí estamos, Señor Jesús. Estamos por tu gracia, Señor, y por tu gran bondad y por tu amor, Señor. Hoy te pido, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, para que nos abra nuestro corazón, Señor, y sepamos, Señor Jesús, cómo llevar a cabo esto, Señor, que tú has puesto en el corazón de mi hermano, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gracia, Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar, gracias por venir, hermano. Yo sé que acabado de levantar, trabajar y terminado de trabajar, arrancar para acá a lidiar con el hermano Jorge no es fácil. Pero muchas gracias por venir, hermano. Es una bendición. No le voy a dar papelito, no porque no se me olvidó, sino que lo voy a dejar como un mes, porque estoy casi seguro que todavía tienen que estar batallando con lo que ya habíamos asignado. Amén. Amén. Sí, me da chamacos. Pues a mí me va bien con Vale es mi reloj. A las 9 ella llega, papá, voy a dormir, y ella se encarga de eso. Está bastante fácil. A los míos no les gusta dormir, es ladrón. Se supone que a las 8:30 se tienen que dormir, a las 8:40 los ando correteando, y porque a las 9:30 yo me tengo que, como a las 9:10, 15 me tengo que empezar a arreglar primera chambia, pero no se quieren dormir a las 9:30, ya váyanse a dormir, y yo estoy así con... Y ya no me siento a orar con ellos en la noche. No puedes hacer una cadena de oración y los agarras a los dos, vengan, órale, ¡pum! Y ahí los agarras y los arrastras al cuarto y vamos, salimos de eso. Así que vamos a continuar Sí. tratando de orar, seguir orando, seguir leyendo la Biblia, seguir orando con nuestros hijos, porque lo que sigue es empezar a orar con nuestras esposas. Eso es lo que sigue. Así que, pero vamos primero a darle a orar nosotros, seguir leyendo la Escritura, orar con nuestros hijos. Y porque esto es importante, es bíblico. Los estoy llevando paso por paso a establecer lo que la Biblia llama el sacerdocio dentro del hogar. ¿Sabías tú? Te voy a dar un poco de trasfondo bíblico. Que en la cultura hebrea, que es la cultura que se escribe la Biblia, un hombre no se podía sentar con los ancianos si no hacía estas cosas. O sea, esto no es opcional, esto es parte de lo que hacemos. No es algo del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, diáconos, predicadores, tenían que manejar bien sus casas, tenían que gobernar su casa. Parte de gobernar nuestra casa es hacer estas cosas. Así que lo que estamos haciendo es estableciendo el gobierno bíblico que se supone que nosotros estamos estableciendo. Por eso hicimos una pausa en la enseñanza que estamos llevando, y en el día de hoy vamos a hablar un poco de la oración, porque quizás batallamos con oración, porque quizás no entendemos el concepto y quizás se nos hace un poco difícil. Entonces, ¿qué es la oración? Manager. Platicar con Dios. Platicar con Dios. Hermano. Tu tiempo aparte. Tiempo aparte. Oración. Una plática con Dios. Okay. Según el pastor Tony Evans, cuando lo estaba preparando, Tony Evans dice: la oración es una comunicación escrita, verbal o mental del hombre hacia Dios. Así que es una comunicación de nosotros hacia Dios, no de Dios hacia nosotros. Quiero establecer esa línea, porque puede ser frustrante llegar de rodillas o sentarte a orar, quedarte callado esperando que Dios te hable y Dios no te habló, y levantarte frustrado porque te han enseñado que orar es una conversación con Dios.
Orar no es una conversación con Dios. Orar es una comunicación del hombre hacia Dios. Esto es importante. ¿Estamos claros ahí? O sea, la podemos hacer verbal, la podemos hacer mental o la podemos escribir. Es importante establecer que la oración no tiene una postura. La Biblia habla de doblar rodillas, así que tenemos que incluir entre nuestra práctica de oración aquellos que pueden doblar rodillas. Pero también la Biblia enseña que oremos en todo tiempo. No podemos estar todo el tiempo de rodillas. Significa que mientras trabajas, puedes orar. Mientras lavas el carro, puedes orar. Mientras manejas, puedes orar. De hecho, esa era la forma de oración en la que yo practicaba antes de vender el negocio. Yo trabajaba toda la noche y tenía que estar manejando la gran parte del tiempo, y entre tienda y tienda, mientras iba manejando, aprovechaba y era mi periodo de oración. Y aunque no lo creas, se escucha tonto, te vas a reír. En aquel entonces, cuando yo sumaba 15 minutos aquí, 20 minutos allá, 5 minutos aquí, 3 minutos allá, cuando venía a ver, había orado horas en el día. Yo trabajaba casi 10 horas al día. De esas 10 horas, ponte a pensar que 3, 4 horas eran manejando. Y mientras manejaba era que oraba. ¿Me sigues? Así que si aprendemos a romper con el patrón de que no tengo que estar en una posición, en un lugar específico para orar, y que puedo orar mientras estoy haciendo otras cosas, quizás se abran opciones y experiencias que antes no tenía. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces ahora vamos a Lucas 1. Lucas 11, perdón, al versículo 1. Entonces ahí leemos: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que tenemos que tener algo presente. Los discípulos ya a este momento de la historia han visto a Jesús hacer milagros. En este punto de la historia ya Jesús había sanado a la suegra de Pedro. No sé cómo Pedro reaccionó con ese milagro, ¿verdad? Pero el evento es que Jesús le sanó la suegra. Ándale. Ay, Jesús. ¿Qué hiciste? Ay, Señor. Tan calladita que estaba. Dios mío. Ok. Así que quizás por eso no le preguntaron cómo hacer milagros. Ok, ya habían visto milagros. Sin embargo, ellos no le preguntan: enséñanos a hacer milagros. Pero sí le preguntan: enséñanos a orar. Lo que nos lleva al primer punto: la oración es algo que se aprende. Mira, voy a hacer preguntas tontas, pero van a hacer sentido. ¿Cuántos fuimos a la escuela? ¿Tú no, Diego? De perdidas, ¿cuántos estuvieron apuntados en la escuela aunque no llegaron? No puse atención. Aunque no llegaron. Me grabé con puras dis, pero... Ok, te va a sonar tonto. Y esta es la razón por la que suena tonto. Si tú quieres ser doctor, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Aprender. ¿Quieres ser abogado? Igual. Mecánico. Igual. Abogado, no, tienes que aprender a echar mentiras. Eso la gente que lo hace natural. Es un don. De hecho, los abogados le pagan por mentir. Ese es su trabajo. Pero el punto que quiero llevarte es que
para todo lo que tú quieres hacer en la vida, tienes que prepararte. Y si no te preparas, hay unas consecuencias. Vamos a ser honestos. Si no te preparas ni vocacionalmente, ni universitariamente, entonces te espera lo que la gente le llama de low entry jobs. Los menos que pagan, los que nadie quiere, y nos ponemos en una posición difícil, ¿que no? Pero entonces, ¿por qué no aplicamos esto a nuestra vida? Porque cuando alguien está estudiando ingeniería, llama mi atención que cuando está en el salón y lo corrigen, este estudiante no le dice al profesor: ¿quién tú te crees que eres para decirme? Ya este se está riendo, ya sabe por dónde voy. Pero cuando vamos a los asuntos de la vida, no queremos ser enseñados. Entonces, cuando alguien trae corrección, le contestamos de esta forma: ¿quién tú te crees que eres? Y a veces hasta a Dios mismo le decimos con nuestras acciones: ¿quién tú te crees que eres para decirme? Y nos vamos por encima de lo que la Biblia dice para hacer lo que nosotros queremos. Y esto es la vida. La oración es lo mismo. Y es muy probable que parte de nuestra lucha para la oración es que no le hemos dicho al Espíritu Santo: enséñame a orar, ayúdame a orar. Entonces intentamos orar por nuestras propias fuerzas. Y como todo lo que sale de nuestras fuerzas, fallamos. Así que quiero someter a tu consideración de que es muy probable de que tengamos que admitir que no sabemos orar y empezar a pedirle al maestro: enséñanos a orar. Eso es lo primero que hacen los discípulos: enséñanos a orar. No se preocuparon: enséñanos a orar por los enfermos, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer una exégesis de la Biblia, enséñanos el Salmo 23, enséñanos a orar. Creo, amado hermano, de que hacemos la oración más complicada de lo que debe de hacer. La hemos estampado con complejidad innecesaria que hemos aprendido, que venimos cargando cultural y eclesiásticamente. Así que mi recomendación este día, como primer punto, la próxima vez que vayas en oración, debes de aprovechar cuando vayas en el carro a tu casa: enséñame a orar. Entonces, ahora Jesús les dice, y les dijo: Padre nuestro. ¿Alguien me puede compartir conmigo qué entienden de eso? La apertura de la oración de Jesús: Padre nuestro. ¿Qué usted entiende por eso, hermano? Que somos sus hijos. Somos sus hijos. Podemos llamar Padre, porque dice nuestro, no dice Padre mío, dice nuestro, de todos. Que tenemos acceso directo. Tenemos acceso. Que somos adoptados. Somos adoptados. Vale, somos hijos. Somos hijos. Dios tiene muchos atributos. Dios es juez. Dios es justo. Dios es santo. Lo primero que Jesús hace es identificar relación, es clarificar la visión con que nos debemos acercar cuando vamos a orar. Escucha, una visión distorsionada crea relaciones
defectuosas. Si tú no ves bien la relación en la que estás entrando, vas a entrar en una relación que no da fruto. Es una relación defectuosa. Es una relación que no va a funcionar como debe funcionar. Así que lo que Jesús está haciendo es clarificando la visión con la que los discípulos se tienen que acercar a Dios. Porque es muy probable, amado hermano, que cuando nosotros vamos a orar, se nos haga tan difícil orar, porque estamos orando a Dios, un ser distante sentado en el trono que gobierna sobre los cielos y la tierra. O estamos hablando con el Santo, y entonces nos sentimos miserables cuando vamos ante su presencia, porque estamos conscientes de nuestro pecado y de nuestra maldad. O vamos constantemente con temor, porque estamos orando con el juez y estamos esperando que juicio salga y nos castigue. Cuando nosotros, los que estamos en Cristo, escucha, amado, Jesús no es inclusivo. Significa que Jesús no invita a todos, no abre la puerta para todos. Jesús es exclusivo. Por eso es que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Él dice: yo soy la puerta. Por eso Él dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Escucha, porque es importante, porque esta enseñanza no es para todos. Pero si tú entraste en Cristo, esta es para ti. Por eso cuando Pablo entiende esto en la epístola a los Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros no llegamos ante su presencia ni como el juez, ni como el santo, ni como el Dios distante, sino como el Padre. ¿Sabes cuál es el problema? Que no entendemos el rol del Padre. Porque el diablo se ha encargado de minimizar y de manchar la imagen de los padres. No sé si tú has escuchado a esto. Padre cualquiera, pero madre solo una. Mentira del diablo. Padre no es cualquiera. Así como hay una sola madre, hay un solo padre. Que cuando esas dos personas son irresponsables, Dios levanta a otras a tomar su posición. Gloria a Dios, porque es misericordioso. Pero estas personas no llenan el vacío de papá ni de mamá. Y nosotros no entendemos a nuestro Padre Celestial porque no entendemos la función de un padre. Ahora estás viendo cómo esto se entrelaza con lo que estamos tratando de hacer en la reunión. Porque cuando tú entiendas tu función como cabeza del hogar, cuando tú entiendas tu función contigo mismo, como esposo, como padre, vas a entender tu relación con Dios de una forma diferente. Mi relación con Dios comenzó a cambiar cuando Vale nació. Porque cuando yo oraba, yo me acercaba al juez o hablaba con el Dios distante y me sentía incómodo ante su presencia. De hecho, me sentía muchas veces rechazado ante su presencia. Y entonces andaba como Adán, escondiéndome. Sentía en mi corazón el deseo de ir a orar, pero no iba porque tenía miedo, porque no quería sentirme sucio, porque no quería sentirme rechazado, porque tenía temor de lo que me iba a encontrar. ¿Sabes por qué me sentía así? Porque yo no sabía cómo mi papá iba a llegar a la casa cuando era niño. Un día llegaba y me pasaba la mano por la cabeza y el otro día me pegaba. Un día llegaba
sonriente, al otro día llegaba gritando. Entonces yo traje eso a mi relación con Dios. Tu función como padre es importante, porque Dios se representa como un padre. Cómo nosotros nos comportamos en el hogar va a impactar la manera en que nuestros hijos van a ver a Dios en el futuro. Esta es la importancia que dice que Jesús está haciendo algo, está definiendo relación para traer una visión clara. Tenemos que entender que un padre no ama como una madre. Los papás amamos distinto. Y la razón es que los papás, por naturaleza, somos correctivos. Mientras mamá acepta, mamá, bueno, la gran mayoría, chipilonea. Pero el amor de papá es diferente, el amor de papá es correctivo, es más disciplinario. Y eso está bien. Eso está bien, por eso hacen falta las dos figuras en el hogar. Una para que chipilonee, la otra para que discipline. Pero tenemos que entender que Dios es igual con nosotros, que la disciplina no nos alcanza porque Dios esté enojado con nosotros, sino porque somos sus hijos. Y por cuanto somos hijos y Él es nuestro Padre, es su responsabilidad enseñarnos disciplina, es su responsabilidad impartir castigo para formar nuestro carácter. Así que cuando sintamos la disciplina del Señor, vamos a alegrarnos. Ya no entremos ante la presencia de Dios con miedo. Vamos a entrar confiados porque estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Vamos a pasar al próximo punto. Que estás en los cielos. ¿Alguien quiere compartir algo de esa expresión? En el cielo. Profundo, muy profundo. ¿Cómo dice en inglés? Profound. Profound. That was deep. Yeah. Ok. Escucha. Si cuando decía Padre Nuestro estaba clarificando relación, que estás en los cielos, ¿qué tú crees que está trayendo claridad? Está diferente aquí. ¿Qué dice el tuyo? No dice cielo. ¿Qué dice? Más dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Uy, se saltaron en el cielo ahí. Sí, venga tu La mía también. Sí. ¿De ¿Los dónde? míos? Ok. ¿Qué Biblia están ustedes? Amplified. En la nueva. Mine says, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Ok. Eso dice, ¿dónde está el cielo? Y sí, pues, el Padre Nuestro. Padre Nuestro está en los cielos, santificado sea tu nombre. La Reina Valera, esa, ¿no? Sí. So the King James Version. Lo que sucede, yo entiendo la diferencia, no voy a hacer mucho, pero de momento pensé que estaba usando la TLA. No, traducción al lenguaje actual. Sí. Cambian mucho, bien serias las palabras. Ok. Está clarificando lugar. El primero te da identidad, el segundo te da posición. El segundo te enfoca hacia dónde estás orando. Amado, con las cosas que vivimos día a día, es fácil perder el enfoque. Es fácil envolvernos en los negocios de esta vida y olvidarnos de que estamos de paso. Te voy a testificar desde el jueves hasta hoy. Esto han sido mis 3 días. Ani y Vale están enfermas. A Esteban se le cayó arriba un gavetero. De la nada. Y el gavetero está pesado. ¿Qué es eso? ¿Gavetero? Cabinet. Oh. Damn. No, está pesado.
está como de mi estatura, está pesado. ¿Cómo le hizo para caerse arriba de ese? ¿Quién sabe? Y eso han sido mis 3 días. O sea, si te hablo de los últimos 4 meses te vas a reír. Y es bien fácil olvidarnos que estamos de paso. El enemigo se encarga de enfocarnos en el lugar equivocado y decir que estás en los cielos. Es reenfocando nuestra visión al lugar correcto. El salmista lo decía de esta forma: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? O sea, tengo que desenfocarme de lo que estoy pasando y enfocarme, él no dice el cielo, enfocarme en los montes, mirar hacia arriba. Jesús dice que estás en el cielo, reenfocando nuestra línea de pensamiento, porque es fácil llegar ante la presencia de Dios con la mente llena del mundo, con la mente llena de nuestros problemas. Es fácil. Yo lo hago. A veces me agobio y se me olvida que esto es pasajero y me desespero. Entonces, este es el recordatorio de que estamos de paso, de que pongamos nuestra mirada en lo que es nuestra verdadera casa, el cielo. Por eso Jesús enseña: y me voy a preparar morada en la casa de mi Padre para ustedes. Porque nuestra morada no es aquí. Ahora estamos aquí, porque aunque estamos de este mundo, no somos de este mundo, decía Pablo. Y ese es el recordatorio, que estás en el cielo. Entender que Dios y este mundo no se mezclan, que hay una separación entre ellos, y que aunque nosotros batallamos con, pues no sé cómo decirlo en mexicano, pero en Puerto Rico decimos este mejunje, esta melcocha, que nosotros le llamamos vida, tenemos que recordar que somos ciudadanos celestiales, amados hermanos, y que nuestra casa no está en la tierra, que lo que estamos haciendo aquí, vamos a vivir en excelencia, vamos a vivir bien, porque es el deseo de Dios que vivamos bien. Estarás arriba, no estarás abajo, serás cabeza, no serás cola, prestarás, no estarás prestado. Eso habla de una buena vida. Pero recordemos que esta vida va a llegar a su final en algún momento dado, y llegaremos a nuestra verdadera casa con Él. Ok. Ahora sí, Diego, santificados a tu nombre. ¿Alguien quiere decir algo de eso? No muy profundo, Diego. Pues ahí dice santificado. Que le diéramos toda la gloria ahí. Ahí está. Ahí está. De hecho, habla de adoración. Lo que habla de adoración. Te voy a una recomendación. Cuando no puedas orar, adora. Eso cuenta como oración. Muchas veces no puedo orar. Me tiro 5 o 10 minutos y parezco carro viejo. Pero no prende el carro, no puedo orar. Adoro. Y cuando me levanto como nuevo. No pedí nada, no dije nada. Ante mis ojos no hice nada especial. Pero en la forma en que me levanto me dijo que sí pasó algo especial. Y es que la palabra enseña que Él habita en medio de la alabanza. Un recordatorio a la adoración. Hace días estaba orando con Giselle. Let's go, Daddy. Let's go pray. Ok. Y Josué, pues Dieguito casi nunca quiere, pero voy y le pongo su mano. Cuando en la mañana me voy, pongo mi mano en sus puertas y los bendigo y les vaya bien. Y esa en la noche Josué se enojó conmigo porque le llamé la atención. Entonces ya había pasado como una media hora. Entonces fui
Y, let's go, Daddy, vamos a orar, dice la niña. Ok, vamos a orar. Y Josué se metió al cuarto donde estábamos y dije, José, vamos a orar. No. Ya que quiere volver a comer justo. Verás que no. Sí. ¿Cómo que no? Y entonces lo dejé. Ok, me dijo, entonces nosotros vamos a orar, ok. ¿Qué era? Yo simplemente no dije nada, porque en ese momento ya había pasado algo, entonces yo me puse a hablar con la niña, empecé a orar, Señor, perdóname por esto y decir otra cosa, y te damos la gracia. En otro momento, si yo no hubiera estado... Si la situación hubiese sido diferente. Si yo hubiera estado ahí en mi yo... ¿Qué me dijiste? ¿Cómo que no? Si sabes que tú vas a orar. Ya sé. Entonces, son cositas que a veces tiene que dejar a uno ver a Dios. Entonces, sí, es duro en veces. No en veces, es duro. Es duro. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Cuando yo escucho a la gente decir que ser cristiano es fácil, yo los miro. Sí, no es fácil. No. Fácil es darte un pedazo de mi mente cada vez que me pisas un callo. Sí, eso es fácil. Fácil es meterte un tapaboca cuando empiezas a hablar basura. Eso es fácil. Difícil es meterme las manos en el bolsillo cuando tengo la gana de llevarte el hocico de nudillo. Eso es difícil. No, vamos a ser sinceros. No, es cierto. Difícil es quedarse callado cuando te quiero decir cuatro cosas, sobre todo cuando yo pienso que tengo la razón. Ser creyente es difícil. Ser un hombre de Dios es difícil. Ser esposo es difícil. La vida, amado hermano, es difícil. Yo he aprendido, y esto lo aprendí en el trabajo. Cada vez que yo escuchaba a alguien diciendo, no, el jale está fácil, ya yo sabía que estaba hablando con alguien que estaba haciendo mal el jale. ya yo sabía. Ok, si me va a entrenar a alguien que no sea este. Deja tú, pero en serio que sí. El trabajo a mí se me hace fácil porque vas a trabajar, sabes lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Pero llegas a la casa y ahí no hay reglas, bro. Ahí te sacan el tapón, le dices haz esto, te sacan otra cosa, hey niño, ven para acá y a la media hora, ¿qué? ¿Cómo? Ahí estás, como que no me oyes. En el trabajo, oye, dude, ¿me ayudas con esto? Sí, ¿qué necesito? Porque todos sabemos, este es el trabajo, esto es lo que se hace. Pues ese es tu trabajo, ¿sabes? Esa no es la experiencia de todos nosotros. En el trabajo a mí se me hace like, ok. Se te hace más fácil que la casa, pero no es que sea fácil. Pero en la casa, bro. Es otro rollo. Es un tráeme al coche. ¿En serio? Otra historia, esta es otra vez. Es like, man, ojalá y vinieran con instrucciones los chamacos para que, hey, No, así. No, y se no acabó. No hay un guía. No hay un guía. Y la vida es difícil, hermano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ahora, qué bueno que Jerry mencionó reglas. Por eso nos lleva al próximo punto. Venga tu reino. Venga tu reino. Y esto habla de gobierno. Tenemos que entender, amado hermano. Mira, un reino, un gobierno, se compone de posiciones, de reglas y estructuras. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, y ahora van a pensar, ¿con qué estructura, con qué reglas y con qué gobierno estamos gobernando nuestras casas? ¿Me entienden? Una de las cosas más retantes que yo encuentro, en donde estoy hoy aprendiendo, es difícil con 45 años empezar a aprender qué es ser esposo, empezar a aprender qué es ser un papá responsable, porque me di cuenta de que lo que me enseñaron no sirve, que lo que me enseñaron
no era. Que lo que yo crecí viendo estaba mal. Para mí era normal, pero estaba mal. ¿Me sigues? Ok, te voy a decir cómo yo crecí. Yo crecí en casa de mi abuela. ¿Cuántos han experimentado la chancleta voladora? Y que no fallaban, hermano. Y hasta curva le daban y todo el revolú. ¿Cuántos se acuerdan de esta? Pásale, mijo, que no te voy a pegar. Ya me la sabía. Ahí ni te pegué recio. Sí, no, Apenas si te toqué, no seas exagerado. Todo sangrado. Sí, los cantos saliéndosele a bro. Ok. ¿A dónde te quiero llevar con esto? No estoy culpando a la generación que pasó. ¿Sabes por qué? Eso fue lo que ellos aprendieron. Ellos hicieron eso pensando que estaba bien. Entonces confundían miedo con respeto. ¿Me sigues? Pero eso nos lleva al punto al que te quiero llevar. De donde nosotros hemos aprendido a gobernar nuestras casas. Y te vas a dar cuenta que el gobierno de nuestras casas es mixto. En algunas cosas aplicamos las escrituras, en otras aplicamos la cultura, en la otra aplicamos lo que aprendimos de la familia, o de la hermana Chencha que lleva 7 divorcios y te anda diciendo qué hacer con tu vida, o el hermano Paquito que tiene 7 mujeres pero no tiene ninguna. Entonces traemos esto a nuestras casas. Y ahí es donde se forma la nueva melcocha, como decía el brother por ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que se forma un arroz con quién sabe qué, que no se sabe ni la hora que es. Y vivimos en confusión en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a esto. Venga a nosotros tu reino. La forma en la que nosotros gobernamos nuestras casas no es la forma en la que del mundo gobiernan sus casas. Las reglas y las estructuras de nuestros hogares no son las reglas ni las estructuras de los hogares de los demás. Hay cosas que yo le permito a Valerie que muy probable Cherry no le permite a sus hijos. Hay cosas que quizás Diego le permite a los suyos que yo no se lo permito a la mía. Y no significa que estemos mal. ¿Alguien me sigue? Entonces tenemos que aprender a gobernar nuestras casas con las reglas del reino. Y para poder hacer eso tenemos que entender las funciones bíblicas de lo que se supone que debemos de hacer. ¿Cuál es mi rol como padre? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo desempeñar? ¿Cómo se supone que yo ame a mi esposa? ¿Cómo debo de amar a mis hijos? ¿Cómo los debo corregir? Todo eso está en la Biblia. Y eso es parte de venga, tu reino. Amado hermano, yo no sé ustedes, yo estoy batallando. Unos días la hago bien, otros días ni quiero decir cómo la hago. Pero una de las razones que yo me he propuesto hacer las cosas que estoy haciendo es porque mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Estos gigantes me los aviento yo. A estos les arranco yo la cabeza. Ellos van a tener sus propios gigantes, pero a estos gigantes frente de mí, yo les voy a arrancar la cabeza. Y yo voy a aprender que tengo que ser, cómo tengo que ser un buen padre, un buen esposo, una buena cabeza del hogar para que mis hijos crezcan viendo el ejemplo y no tengan que, como yo a los 45 años, después de viejo, aprender a hacer estas cosas. Si tú estás en esta posición como yo, esto es lo que yo le llamo la generación de Josué. ¿Ok? En el libro de Josué, tú encuentras esta historia donde Dios le dice a Josué, prepárate porque vamos a entrar a conquistar la promesa. Pero antes de entrar, hazte cuchillos afilados, porque tienes que circuncidar al pueblo. Pero este pueblo es adulto, esto es un pueblo de hombres. Pero la ley que ya estaba vigente, pues recuerden que Josué no se activa hasta que Moisés muere. La ley ya estaba vigente y la ley enseñaba que al 8º día había que circuncidar al niño. ¿Cierto? Y que si circuncidabas al niño al 8º día, el niño iba a crecer recibiendo los beneficios de un pacto sin recordar el sufrimiento que tuvo que pasar para recibirlo. Que no.
La generación de Josué somos distintos. Porque la generación de Josué fue circuncidada de adulto. Y tuvieron que experimentar ese dolor de adultos para poder recibir la bendición del pacto, para poder entrar a conquistar. ¿Por qué? Por las razones que fuesen, sus papás no le hicieron. Eso es la generación de Josué. Entonces es probable que tú estés como yo, formando parte de la generación de Josué. Y ahora de adulto tengas que pasar todo este dolor de aprender lo que tienes que aprender, pero ten esto en mente. El dolor y el sufrimiento que estamos pasando no es en vano, porque la próxima generación va a crecer en la tierra prometida. Así que, hombres de Dios, vamos a activarnos y vamos a ser como Josué. Vamos a circuncidarnos, vamos a pasar este trago amargo. Vamos a enfrentar los gigantes, los cananitas, los etíes, todos los hitas que habían. Y vamos a conquistar esto. No solamente por nosotros, sino por amor a nuestros hijos. Pues yo no quiero que Esteban crezca y diga de mí lo que yo digo de mi papá. La Biblia me enseña que nos vamos a convertir en una de dos cosas. Nos vamos a convertir en el ejemplo a seguir, o nos vamos a convertir en el ejemplo de lo que no debe de ser. Nuestras acciones van a determinar cuál es cuál. Saúl se suponía que le modelara a David lo que un rey debía de ser. Sin embargo, Saúl le modeló a David lo que un rey no debía de ser. Estamos puestos como la cabeza del hogar para modelarle a nuestras esposas y a nuestros hijos lo que un hombre de Dios, lo que un esposo y un padre debe de ser. Vamos a hacer la lucha, amado hermano. Vamos a hacer la lucha. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No le voy a dar mucha vuelta, no hay mucho que decir. Vamos a buscar su voluntad. Una de las cosas que ustedes saben que yo enseño, no amoldes la Biblia a tu vida, amolda tu vida a la Biblia. Amen. Vamos a buscar la voluntad de Dios. Su voluntad siempre es buena. ¿Amén? Amen. Voy a darle gas. Ya me quedan 12 minutos para irme. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que, una pequeña recapitulación. Comenzamos pidiendo ayuda. Enséñame a orar. Definimos y clarificamos la visión que tenemos de Dios. Desechamos los conceptos que tenemos erróneos y establecemos el concepto correcto de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entendemos nuestro lugar de procedencia, estás en los cielos. Le adoramos, establecemos alabanza. Pedimos que su reino comience a establecerse en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y su reino, tenemos la guía que es la Escritura, amado hermano, que viene con todas las instrucciones que necesitamos para seguirlas. Entonces pedimos por su voluntad, y en esta parte, otra parte de la oración que es importante, es la provisión en nuestras peticiones, amado hermano. No se sienta mal cuando llega ante la presencia de Dios y llega a pedir y llega a decir: me falta esto, me falta aquello y lo otro. Dios ya lo sabe. Aquellos que somos papás responsables, yo no creo que tu hijo te pague renta. Bueno, fuera. ¿Verdad? El mío sí. Yo creo que tú comen como si trabajan. Ok, pero estás viendo dónde te quiero llevar. ¿Sabes? Tus hijos no tienen preocupaciones. ¿Sabes por qué?
Pero tus hijos saben que tú sales a buscar el pan. Tus hijos descansan en la obra de tus manos. ¿Cierto? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que aprender a descansar en la obra de las manos de nuestro Padre. Amen. Dejar de preocuparnos de dónde voy a sacar el dinero para pagar la hipoteca o la renta, sino llegar ante la presencia de aquel que puede darme el plan para que me llegue el dinero. Comenzar a confiar en que nuestro Padre va a tener cuidado de nosotros. ¿Sabes que nos estresamos en esta parte porque no entendemos lo de Padre? Tus hijos no se estresan. Si tú tienes 5 bolas en la cartera, ellos todavía te la piden para irse a comer una pizza. ¿Qué no tengo? Está bien. Te dicen, tienes esa de plástico que no me le haces así. ¿Que no? Vamos a aprender a ser hijos y a confiar en nuestro Padre Celestial. Esto no significa que vamos a malgastar, esa es otra historia. A confiar en lo que son las necesidades. El pan nuestro de cada día habla de provisión. Dios se compromete con nosotros en proveer alimento, en proveer ropa y en proveer techo. En proveer todas nuestras necesidades. Necesidades. Hay una diferencia entre lo que quiero y necesito. Jacob quería a Raquel, pero necesitaba a Lea porque Raquel era estéril y él cargaba la promesa de que iba a ser una nación. Y por más feíta que estuviera Lea, era lo que Jacob necesitaba. Y no sé si se acuerdan, una vez predicando les dije que lo único que la Biblia dice es que tiene los ojitos lindos. De Raquel te la pintan, papi, que aquello era una Barbie, pero cuando sí, tenía los ojos lindos. Eso te dice cómo estaba la cosa. Pero era lo que Jacob necesitaba porque ¿por qué? Porque paría. Raquel era estéril. De las 12 tribus de Israel, 10 salen de Lea. Entonces, ¿dónde hubiese quedado Israel sin Lea? Muchas veces nos llegan circunstancias que están feas, pero las necesitamos. Son parte de la provisión. Entonces vamos a confiar, vamos a presentar nuestras necesidades ante nuestro Señor y vamos a presentar nuestras peticiones confiadamente. Yo nunca he visto a Vale venir a pedirme con miedo. Le puedo decir no 1000 veces en el día y siempre llega a pedirme más. Ya te dije que no. Sí, no, pero al rato vuelve y te pregunta. ¿Pero por qué? Y ahora, sí, no solo eso, nos regalaron un trampolín. Y Esteban, ¿trampolín? No sabe casi hablar, pero lo bien que dice trampolín. Later. Porque es gringo ahora, no quiere entender español. Later. Ok. 2 minutos después, papá, ¿trampolín? No. Te dije later. Yeah, trampolín. Ya later. Exacto. 3 años, mi hermano. Y muchas veces tenemos que aprender de nuestros hijos y hacer lo mismo con Dios. Y caerle arriba y pedir, y Dios sea tu voluntad, pero yo voy a pedir. Tú dame lo que tú entiendes que me conviene, pero yo te voy a pedir. No es lo que hacen nuestros hijos. Ellos te piden lo que les da la gana. Nosotros le compramos lo que podemos pagar. Ayuda. Pero eso no cambia que ellos pidan. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendemos? Y hacemos lo mismo. Yo pido unción como si fuera a cambiar el mundo. Él me dará la que puedo manejar. Sí. Llega ante la presencia de Dios confiado y abra la boca y pide. Los últimos 2 puntos para dejarlos ir. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto es una enseñanza que yo la he visto tergiversada y puede ser dañina cuando la enseñan mal. Algunos enseñan que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Eso no es lo que está diciendo el texto. No es lo que está hablando el texto. Pero esto sí es realidad.
aun cuando tú vayas ante la presencia de Dios y pidas perdón y Dios te perdone, la dureza de nuestro corazón que no quiere perdonar no nos va a dejar recibir el perdón de Dios. Esa es otra historia, eso es un poco distinto, pero Dios te perdona. El problema es que nuestro corazón se endurece y no puede recibir el perdón porque se llena de resentimientos, se llena de raíces de amargura, se llena de cosas malas y el perdón no encuentra cabida. Ese es el Caín que aún después de hablar con Dios mismo ya había decidido que iba a matar a Abel. Recuerden que antes de matarlo Dios habla con él. Le dice, el pecado está a la puerta, con todo y esto a ti se da su deseo. O sea, ya Dios había visto, estás considerando algo que no está bien, con todo y esto tú vas a tomar la decisión. Y el no dejarlo ir no permitió que la palabra de Dios encontrara cabida en el corazón. O sea, eso es lo que el Señor, este verso habla de confesión y de perdonar y recibir perdón. O sea, perdonamos, confesamos, recibimos. ¿Me sigues? Nunca has estado en una posición que la fregaste. Tú sabes que la fregaste y pediste perdón. Y una de las pocas veces que no te pelearon, que no, sí, mi amor, te perdono, pero no andabas tú como que No estás a gusto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? sí. ¿Por qué fue De tan hecho, fácil ahorita? De hecho, te voy a decir más. En esos momentos has preferido que te gritara. Ya. Grítame para saber que ya todo bien. Pero ¿sabes qué es eso? La falta de perdón. Estás esperando el castigo. Se te hace difícil recibir el perdón. ¿Lo estás viendo? Último punto, amado. Si se prende esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto habla de protección. Todos los días, amado hermano. Estas cosas que estudiamos hoy deben de estar presentes en nuestra oración. Como ustedes yo lucho. Como ustedes yo batallo. No piensen que yo vivo de rodillas. No soy cabro. Batallo, tengo mis días que oro más, tengo mis días que oro menos. Pero sí les puedo decir, todos los días llego ante la presencia del Señor. No permitan que las circunstancias de este mundo los lleve a estar un día sin entrar ante la presencia de su Dios. ¿Cómo se sentirían si tu hijo estuviera 24 horas sin hablarte? Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial todos los días. Vamos a empezar a aprender a orar mientras estamos en la calle y mientras estamos en nuestros trabajos. A algunos se les va a hacer más fácil que a otros. Pero vamos a empezar a cambiar nuestra visión de la oración. La oración, amado hermano, no es un acto religioso. La oración es nuestra comunicación con alguien que nos ama, con alguien que se interesa por nosotros. Así que, sea que quieras orar en tu mente, orar en voz alta, sea que le quieras cantar. Recuerden que los salmos eran oraciones que David cantaba. Sea que lo quieras escribir. Hay días que quizás no encuentras las palabras. Escríbele una carta, aquí te la dejo, Señor, ahí te va. Así que vamos a cambiar la manera en que vemos la oración y vamos a obtener todos estos beneficios en nuestras vidas, ¿no? Amén. Amén. Dios lo bendiga. Vamos a orar y somos despedidos. ¿Quién quiere orar? No. Thank you, Heavenly Father, for this fellowship, for this men's meeting, Lord. We thank you because we know that we're here for a reason, Lord, and you speak to us individually. Whatever the topic may be about, Heavenly Father, there's always something to learn from it. We thank you for Diego, Jerry, Brother George, and myself, Heavenly Father, and those who couldn't make it. We pray and we ask that wherever they are, that you keep them safe, and that no matter what we do, Heavenly Father, that we always
pray first, and we always seek you out, Heavenly Father. We thank you for Brother George. We bless him and his family, protection, Heavenly Father, because we know that the men's ministry is a very big ministry. It's a powerful ministry, and we know that the enemy is going to continue to attack him, Heavenly Father. We pray for healing for Vale, Heavenly Father, and Ana, and Esteban, Lord. And we ask that you heal them, Heavenly Father, and that you continue to guide them, Lord. In your precious and holy mighty name we pray. May we have a good rest of the day, Heavenly Father, and that we never stop looking for you in your presence and your word, Lord. In your name we pray. Amen. Amén. Dios le bendiga.